ver, chicos, vamos a continuar con la segunda sesión. Por aquí estoy teniendo algunas, y de igual manera, algunas cuestiones aquí con la conexión. En dado caso que me falla la conexión, nada más denme la oportunidad de unos 10, 15 minutos y me paso a otra máquina para que no haya ningún problema. Digo, les comento por si llegara a darse el caso, ¿verdad? Y si no, pues qué bueno, la verdad. Bueno, les recomiendo, chicos, por favor, sus asistencias para que no haya ningún problema por si pasara alguna situación como las que le mencioné. Bien, les decía yo que ya ni terminé de comentarles la clase anterior. El hecho nada más para cerrar así brevemente ya, el merchandising de marca nos da también o nos satisface esta necesidad de autorrealización, que como ya lo vimos en un principio, pues esta necesidad es aquella que nos da un estatus, ¿no? Es aquella que nos da una imagen frente a la sociedad, ¿verdad? Una imagen ya sea de lujo, una imagen de distinción, de elegancia, etcétera. Bueno, nada más para poder terminar la idea que quedó por ahí de a medias en la clase anterior. Bien, vamos a ver entonces parte de lo que no terminamos de ver el día de ayer, perdón. El día de ayer empezamos a ver lo que es el estudio financiero. ¿Qué es el estudio financiero? Bueno, ya lo hemos visto anteriormente y les vuelvo a comentar. Y esto, pues, yo creo que no me dejarán mentir aquellas personas que tienen la oportunidad de poner un negocio. Cuando uno empieza un negocio, les digo, lo primero en lo que uno piensa es en el dinero. ¿Sí? ¿Me alcanzará, no me alcanzará? ¿Cómo lo administro? Ya vimos la semana no, ayer precisamente, lo importante que es tener un sistema contable. Y también vimos antier con la encuesta esta en APROCE, que muchas microempresas, por ahí de la cuarta parte, aproximadamente el veintitantos %, utilizan todavía su cuadernillo o su libreta de apuntes para llevar su sistema contable. Que no está mal, digo, en algún momento dado, así empezaron pues aquellas personas, nuestros abuelos, nuestros papás, cuando tuvieron su propio negocio, pues así empezaron, ¿no? Y todos los grandes negocios de alguna manera pues empezaron siendo micros y pues anteriormente pues no había una cultura de habilidades gerenciales como la que hay el día de hoy, y pues ahora sí que ellos pues empezaban a trabajar a como Dios le diera a entender, ¿no? Como luego lo decimos, ¿no? Pues ahora lo hago de modo a como Dios me da a entender, ¿no? Entonces ya en esta época, en estos años, pues ya tenemos la facilidad de tener herramientas. Tenemos herramientas para poder de alguna manera administrarnos mejor y mucho más fácil. En el caso del estudio financiero es muy importante, yo les he comentado, o no sé si a ustedes también, pero a sus compañeros en general, la empresa es como un cuerpo humano. Imaginemos que cada departamento es un órgano esencial o es un sistema o es un conjunto de órganos tal vez, ¿verdad? Como el sistema digestivo, como el sistema respiratorio tal vez, que cada uno de estos tiene una función específica hablando precisamente del cuerpo humano. Si nosotros hacemos la analogía del cuerpo humano a una empresa de igual manera, cada departamento tiene su tarea y cada tarea es esencial para el buen funcionamiento de una empresa, al igual que lo es cada sistema o cada órgano para el cuerpo humano. De esta manera, pues, les vuelvo a repetir haciendo la analogía, perdón, también podemos darnos una idea de cómo funciona cada departamento para una empresa. En el caso del estudio financiero es importantísimo. ¿Por qué es importante? El hecho de yo tener a la mano la información financiera al día, precisa, tal y cual nosotros hemos estudiado las características de la información. Toda información en una empresa debe de ser precisa, debe de ser actualizada, debe de ser registrada, debe de ser también vigente, etcétera, porque es información que se va a ocupar para la toma de decisiones.
Imagínense que yo tomo una decisión en una situación actual con información de hace un año. Pues no, ¿verdad? Yo creo que no sería el mismo efecto. Entonces, tendríamos que de alguna manera tener esta información al día, a la mano, precisa. Recuerden que el hecho de tener mucha información no quiere decir que toda la vayamos a ocupar. Debemos de aprender a diferenciar aquella información que nos ayuda a la toma de decisiones con aquella información que a lo mejor es como pajita, ¿no? Como basurita que nos está por ahí estorbando y solamente nos está haciendo que en algún momento dado pues nos confundamos tal vez. Ahora bien, eh, ¿qué actividades tiene un área de finanzas? Esto es muy importante saberlo. Eh, yo les he dicho a sus compañeros de otros niveles, de otros cuatris, que si bien es cierto, ningún profesionista puede titularse como todólogo, sí es necesario que su conocimiento abarque varias disciplinas. En el caso de ustedes que ya están por salir de su carrera profesional, sí es necesario que aparte de que sepan de la ley aduanera, que sepan, por ejemplo, de los regímenes aduaneros, que sepan acerca de Incoterms, que sepan acerca de, en este caso, investigación de mercados internacionales, bla, 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 de comercio electrónico, pues también es necesario que tengan nociones de finanzas, de mercadotecnia, ¿por qué no? Un poco también de recursos humanos, de producción, etcétera, porque ustedes van a tener una vista amplia, como las águilas, ¿no? Las águilas tienen una vista que les permite ver prácticamente que serán 180 grados alrededor de ellas, y eso les da una ventaja sobre sus enemigos. En este caso, nosotros necesitamos tener también una vista amplia que nos permita, pues obviamente, a lo mejor no con los enemigos, pero sí con la competencia. Entonces, hay que estar muy atentos a todo este tipo de situaciones. No nada más es la cuestión o la situación, en este caso, interna, como lo hemos visto, por ejemplo, en la elaboración de los análisis del tipo FODA. Recuerden que toda situación, tanto interna como externa, nos afecta ya sea de forma favorable o de la forma contraria. Entonces, nos decía ahí inclusive el análisis FODA que todas aquellas amenazas debemos de convertirlas en oportunidades y todas aquellas debilidades debemos de convertirlas en fortaleza, cosa que pues a lo mejor se escucha muy bonito, pero sí es posible hacerlo con un poco de esfuerzo. Ahora bien, específicamente el área de finanzas, ¿qué actividades hace? Bueno, nos dice que acopia o que junta o agrupa información para la elaboración de proyecciones financieras. Ojo con esto, ¿por qué son necesarias las proyecciones financieras? Una proyección financiera, como su nombre lo dice, me da una vista a futuro, cómo van a estar las finanzas de acuerdo a la información que yo tenga. Recuerden que específicamente hablamos, por ejemplo, de que existen ciclos económicos en donde de acuerdo a datos históricos nosotros vamos haciendo proyecciones a futuro y nos permite tomar decisiones, ¿sí? Ahora bien, nos dice también que la elaboración de estas proyecciones financieras de la empresa, pues para tener los valores que permiten la evaluación financiera, bueno, igual de una empresa. ¿Para qué me sirve también el tener una proyección? Bueno, porque de esta manera yo puedo dar a conocer a mis socios, a mis accionistas, a mis trabajadores, a mis clientes, a mis proveedores, que soy una empresa sólida, de acuerdo a estas proyecciones, ¿sí? Obviamente nadie quiere hacer negocios con una empresa que va a la quiebra o nadie quiere comprarle o tener relación con ese tipo de empresas, ¿no? Por alguna razón, sea cual sea, siempre nos causa un poquito como de conflicto, nos causa un poquito de a lo mejor de curiosidad el por qué una empresa se declara en quiebra, ¿verdad? Entonces, lógicamente no son buenas candidatas para hacer negocios, ¿sí? Y esto es muy importante que lo sepan. El hecho de tener una imagen exitosa frente a los demás
te abre puertas, te da un nivel de competitividad obviamente alto en frente de tus competidores y demás. Les decía yo que anteriormente, por ahí de los 1900 o 2000, estaba muy de moda precisamente estas certificaciones en calidad, las cuales pues al momento de estar una empresa certificada, pues te daba un sentido de tranquilidad el estar haciendo negocios con una empresa certificada en calidad. ¿Por qué? Porque sabemos que las empresas que trabajan con calidad, que trabajan de manera organizada, disciplinada y demás, es una empresa que tiene buenos resultados. Si nosotros trabajamos enfocándonos precisamente en la disciplina, en la organización, en en el control de todos estos procedimientos que nosotros llevamos a cabo, en la elaboración de procedimientos tal cual. Recuerden que, como vimos en el ENAPROCE, hay muchas empresas que no tienen procedimientos, que logran tener por ahí algún problema y a lo mejor por chiripa logran salir de él sin saber exactamente cómo hicieron, sin hacer un estudio de la situación para más adelante formular un procedimiento que me evite precisamente entrar nuevamente en una situación conflictiva, o sea, aprender de mis errores. Entonces, ojo con esto, les digo, el hecho, en este caso, con respecto a las proyecciones financieras, nos dan le dan una información de confianza a quienes hacen negocios con nosotros, ya sea en forma de proveedores o de clientes, y para eso obviamente es parte de la elaboración de las proyecciones. Establecimiento del proceso contable a seguir, diseño de catálogo de cuentas a utilizar, y esto es bien importante porque no todas las empresas tienen las mismas cuentas. Dependiendo del giro, en este caso, en el que te manejes, ya sea giro comercial, de servicios o industrial, pues es el diseño del catálogo de cuentas que tú tienes que crear. Ahora bien, muy importante, fíjense, selección del software que se utilizará en el proceso contable. Ya vimos, ¿verdad?, por medio de la encuesta. ¿Alguien por ahí quiere aportar algo? Perdón, es que escuché algo. Ok. Les decía, eh, ya vimos por ahí con respecto a la encuesta, ¿verdad? Que muchas personas todavía, esa encuesta fue en el 2018, todavía para el 2018 había una gran cantidad de empresarios, de microempresas, que todavía llevan sus cuentas en libretita, a lápiz y demás. Eso a mí la verdad me llama mucho la atención porque vuelvo a lo mismo. Anteriormente, bueno, al no haber otra posibilidad, pues obviamente todas las cuentas eran llevadas ahí. De hecho, ustedes a lo mejor verán alguna película, no sé, se me ocurre alguna de Cantinflas, ¿no? En donde llegaba Cantinflas ahí a la tienda, ¿verdad? Y lo atendía una persona y llegaba y, oiga, fíjeme tanto, ¿no? Fíjeme huevo, leche, y ya sacaba la persona esta de la tienda un cuaderno así grande, y ya le apuntaba ahí, ¿no? Pues, tantos huevos y tantos litros de leche para la cuenta de Clarito de tal. Entonces, así era como llevaban, en este caso, sus cuentas por medio de un cuadernillo, de una libreta. Ahorita en la actualidad existen muchos tipos de software que se dedican precisamente a apoyar en las empresas con los procesos contables. Inclusive hay software que no nada más manejan esta información contable, sino que maneja, por ejemplo, información de inventarios, maneja información de compras, de ventas, etcétera. O sea, ya es un sistema más integral, pero los hay para todos los giros, o sea, es amplia el abanico de posibilidades que te permite, en este caso, actualmente un software. Hay un software para todos los usos, para todos los bolsillos, para todo tipo de negocio. Y eso, y como les digo, realmente una licencia de un software andaría por ahí de los 1,000 pesos probablemente. Y pues de ahí pues hacia arriba, ¿no? Dependiendo obviamente de cómo esté organizado tu negocio, del tamaño de tu negocio.
Adquisición, obviamente, del sistema contable, ¿verdad? Por medio de las licencias, que tendrían que asegurarse que fuera un distribuidor, obviamente, autorizado y no les dé por ahí algún sistema todo hechizo o todo pirateado o demás. Contratación del personal que llevará a cabo el proceso contable. Esto lo hemos hablado ya en algunas ocasiones con otros temas diferentes, el proceso de contratación de personal. Muchachos, les vuelvo a repetir, cuando ustedes estén en un punto en donde tengan la oportunidad o el poder de decidir en la contratación, elijan siempre a los mejores. Probablemente si eligen a uno muy bueno, ¿verdad? Que tenga una muy buena experiencia, etcétera, probablemente, y es lo normal y lo justo, que esta persona pues se cotice alto, ¿no? Pero si lo vemos a futuro, el hecho de tener una persona preparada dentro de nuestro equipo nos da la seguridad que no vamos a tener tantos errores en nuestras actividades. Recuerden que cuando hay una persona que entra de nuevo ingreso, y yo creo que ustedes lo están viviendo ahorita que están haciendo sus prácticas, en algunas ocasiones, muy contadas, se les capacita. Se les capacita o se les comparte el procedimiento de acuerdo al lugar donde estén desempeñándose para que ustedes sepan cuáles son las tareas que tienen que hacer y en base a eso, pues ese mismo procedimiento les dé referencia de otros procedimientos más específicos de acuerdo a esas tareas. Bueno, sería lo ideal y lo más sano, ¿verdad? Para la empresa. Sin embargo, hay empresas que llegas tú el primer día y te dicen, mira, tú vas a estar en el área de cajas, ahí fulanito te va a decir cómo está el rollo, fíjate bien, y bueno, nos vemos más tarde, ¿eh? Llegas con fulanito y fulanito de ver, mira, fíjate lo que voy a hacer, ahorita voy a cobrar yo y la siguiente cobras tú. Y, híjole, o sea, sí, la verdad es que muchas veces no se nos capacita, ¿verdad? Como debiera ser, y es cuando se tiende a hacer, a tener más errores. Entonces, es lo que les comento, probablemente sí les cueste tener a una persona más capacitada dentro de tu empresa, pero eso es garantía de que no la va a regar tanto. Y al no regarla, pues no se equivocan. Acuérdense que las equivocaciones cuestan y a veces no cuestan centavos. Pero como luego dicen, por quererse ahorrar centavos en la contratación de una persona capacitada, pueden perder pesos por los errores que comete esa persona. Entonces, ojo con esa situación. Investigación de sistemas de financiamiento. Ustedes ya llevaron la materia por ahí de mecanismos de financiamiento internacional. Bien, tuve la oportunidad de ver algunos organismos precisamente a nivel internacional y unos a nivel nacional, fundaciones y demás, que se comprometen al apoyo ya sea financiero y técnico para la realización de proyectos, en su gran mayoría proyectos, por ejemplo, de relevancia social. ¿Qué quiere decir esto? Pues proyectos que requieran llevar agua a alguna comunidad alejada, llevar algún tipo de servicio como la luz, apoyar con viviendas a personas discapacitadas o personas en lugares muy remotos. También hay proyectos en su mayoría enfocados a la conservación y la preservación del medio ambiente, etcétera. Pero siempre va a haber en algún momento dado alguna organización o un banco que pueda ofrecernos un sistema de financiamiento. Ahora, ojo, hay que saber, eh, hay que saber endeudarse. No cualquiera sabe endeudarse y eso también hay que tenerlo muy presente. El hecho de que otorguen un crédito no es una cuestión de, ah, ya me otorgaron el crédito, bien padre, ahora pues a gastarlo, ¿no? Me compro la troconona para el negocio, eh, voy a viajar, voy a ver a los clientes potenciales y me voy a hospedar, perdón, en el hotel 5 estrellas y bla, 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 bla. No, no necesariamente y no tendría por qué ser así. Un financiamiento es
un préstamo que te da una institución, ya sea pública o privada, para las necesidades de tu empresa, ya sea que apenas estés en la creación, en el crecimiento, en la expansión de tu empresa, a lo mejor una nueva línea de productos dentro de tu empresa, etcétera. Entonces, o en la adquisición de una franquicia, como lo que vimos anteriormente con respecto a los tipos de negocio. Entonces, el hecho de recurrir a un financiamiento no es ni tan malo y en algunos casos pues tampoco es como uno pensara, ¿verdad? Que ya te soltaron ahí de un solo golpe 500,000 pesos y pues ahora a vivir la vida de rico, ¿no? No tiene que ser eso. Acuérdense que son préstamos que se tienen que pagar, que tienen un interés dado, que estas empresas obviamente les facilitan determinada cantidad en base precisamente al plan de negocios que ustedes puedan mostrar, ¿sale? Pues obviamente a la empresa de financiamiento, al banco o al organismo, perdón, debe de tener la certeza de que ustedes van a tener con qué pagar, con qué respaldar el adeudo, ¿no? Ahora bien, trámites de obtención de apoyos financieros, ya sea en forma de préstamos, inversiones, etcétera. En este caso, el área de finanzas, de acuerdo al estudio financiero también, nos dice que las personas que vayan a trabajar en esta área contable deben también de saber cómo tramitar un apoyo, ya sea con el banco, ya sea con un organismo, ya sea con el gobierno estatal, federal, municipal. Recuerden que hay también algunos organismos a nivel federal, como el NAFIN, también que les otorga información, que les da capacitación gratuita y que, bueno, les puede ayudar a conocer un abanico más amplio de posibilidades precisamente para la obtención de apoyos financieros. Si ustedes están pensando actualmente en emprender un negocio o en conseguir, en este caso, hacerse de alguna franquicia o de adquirir un negocio ya establecido, la obtención de un apoyo financiero pues va a ser esencial. Sabemos que no son no son cantidades pequeñas, a lo mejor ni con todos los ahorros de todos los domingos, lo vamos a poder en algún momento dado, eh, juntar, y en algún momento dado también vamos a necesitar de un apoyo. Entonces, es bien importante el hecho, como les digo, de saber endeudarse, de saber cómo tramitarlo, con quién tramitarlo y demás. Entonces, todo esto nos lo va a dar, en este caso, precisamente el área de finanzas a través de las personas que se van a hacer cargo de este proceso, ¿sale? Entonces, volvemos a lo mismo, tanto es muy importante el estudio de mercado como el estudio, en este caso, de producción o el plan de producción, como el estudio financiero, para poder de alguna manera, entre otros también, de alguna manera poder darle una imagen, moldear cada vez más mi negocio, darle una mayor forma, una mayor personalidad, asentarlo a la realidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Vamos a seguir entonces. Bien, dentro del plan de negocios también está lo que denominamos como organización. Y aquí ya entra también otro tipo de tareas diferentes, igual de importantes que el plan de producción, igual de importantes que el estudio financiero. Y esto se refiere básicamente a poder formar el equipo de trabajo que vamos a necesitar. Es muy importante y les vuelvo a comentar todo este tipo de labores que se requieren para la optimización o para echar a andar una empresa. Todo esto lleva un estudio, es prácticamente una ciencia. Y les digo, es tema precisamente para diplomados, para especialidades, para maestrías, inclusive es tema de investigación, chicos. Aunque hay muchas personas que se dedican a la investigación del tipo científico, el hecho también de investigar o de probar viejos
o de renovar más bien viejos patrones administrativos también es importante. Ya lo veíamos anteriormente, la aplicación de las habilidades gerenciales y del emprendimiento en nuestro país. Entonces, ¿qué nos dice en este caso la organización? Nos dice que es la forma en que se dispone y asigna el trabajo entre el personal de la empresa para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos. ¿Qué quiere decir? Ya hablamos, acabamos de hablar prácticamente del estudio financiero y con respecto a las tareas que toma en cuenta el área de finanzas, pues está la contratación precisamente de personal capacitado que se va a hacer cargo de este proceso contable. ¿Cuántas personas tengo yo que contratar para que se haga cargo del área de finanzas o el área contable? Eso es una muy buena pregunta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros designar o cómo podemos en este caso saber cuántas personas vamos a necesitar? Eso es muy fácil. Hay personas que de manera empírica, es decir, por medio de la práctica, van notando la necesidad de más personal. Cuando la empresa, que en algún momento dado empezó como micro, a lo mejor empezó nada más con una sola persona, que en este caso es el dueño era el que lavaba, era el que hacía el mantenimiento, hacía el trabajo, repartía, iba con los proveedores, etcétera. A lo mejor ese fue un primer paso para la creación de un negocio. En este caso, bueno, estamos hablando de un micronegocio. Pero ¿qué pasa? Yo les comento a los alumnos que una empresa es como una persona, nuevamente haciendo la analogía, ¿no? Porque la empresa va creciendo, va a su propio ritmo y es la misma empresa la que nos va a dar, en este caso, la pauta para saber si necesito o no de más personal. Fíjense, hay precisamente eh, ¿cómo se les llama? Consultores, que es que se preparan en esta rama. ¿Qué quiere decir? Hay empresas que notan que su producción no es la más óptima, que sus trabajadores no producen lo suficiente, que muchos de ellos necesitan de horas extras para poder acabar una jornada. Entonces, ahí hay algo a lo mejor que nos está dando un foco amarillo. El hecho de que una plantilla de trabajadores no pueda terminar sus actividades en el horario establecido y que requieran de hacer horas extras, muy probablemente nos está diciendo que vamos a requerir de más personal para que en conjunto hagan todas estas actividades y puedan hacerlo dentro del horario especificado. Probablemente se tenga que contratar de manera temporal, a lo mejor hay algunos dentro de la empresa, algunos ciclos de mayor trabajo que en otros, se tenga que contratar personal, como les digo, de manera temporal. Por ejemplo, cuando se maneja de manera temporal, pues son como en aquellas empresas en este caso, comerciales, como las de ropa, ¿verdad? Navidad, o las de juguetes, ¿verdad? Que no todo el año tienen ventas altas, sino en unas cuantas épocas del año, Día del Niño, en diciembre con Santa Claus y los Reyes Magos, etcétera. Entonces, habría la necesidad tal vez de reclutar trabajadores para las épocas altas. Y cuando no sea época alta, bueno, pues se les despide, por decirlo algo, se les da de baja y pues se sigue trabajando con la plantilla normal. Entonces es bien importante, muchas veces eso es cuando nos hace falta personal, pero ¿qué pasa cuando sobra personal en una empresa? Cuando sobra personal en una empresa también es un problema grande para la empresa porque estamos pagando salarios que no necesitamos. Por ejemplo, en alguna ocasión un maestro nos comentaba, este maestro era consultor, y nos comentaba de una empresa de aquí del sur de Tamaulipas que, híjole, tenía mucho, vaya,
por más que quería tener un poco más de utilidades, pues nomás no pasaba nada. Entonces, la gente constantemente veían que en sus puestos de trabajo había trabajadores y que algunos inclusive pues estaban descansando, o sea, no estaban haciendo nada. Entonces, esta empresa se acercó, en este caso, con este maestro consultor, y el maestro consultor, en base a un estudio, determinó que dentro de la plantilla de trabajadores de esta empresa, habían varios trabajadores que realizaban la misma tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras unos realmente estaban haciendo las labores para las cuales fueron contratados, había otros que pues no tenían realmente pues qué estar haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque sus labores ya estaban siendo hechos por otros. Entonces ahí estamos nosotros doblando actividades. ¿Qué fue lo que pasó gracias a las conclusiones a las que llegó en este caso el maestro consultor? Bueno, pues se dieron de baja estas personas que se detectaron con trabajos repetidos, dejaron obviamente a las personas, digamos, con algunas cualidades como experiencia, como antigüedad, etcétera, y bueno, fueron despedidos otras cuantas. Entonces, esto es lo que pasa cuando cuando tenemos, por ejemplo, falta de personal y cuando tenemos un exceso de personal. Debemos de llegar a un punto óptimo en donde el personal que tengamos trabajando para nuestra empresa sea exactamente el que necesitemos, que no doblen, en este caso, tareas, que no nos sobrecarguemos de trabajo, porque recuerden, siempre se los he comentado, cuando nosotros estamos hablando de personas, las personas pues son personitas de carne y hueso, sienten, se enferman, están tristes, tienen hambre, tienen sed, quieren ir al baño. Entonces, todo este tipo de situaciones de distractores sí merman a la larga su productividad. Entonces, inclusive puedo comentarles que hay software precisamente elaborados para hacer estos modelos de producción, de modo que al momento de hacer, de ponerlos en marcha, podamos ver de una manera más vívida cómo sería la empresa si se organizara de tal o cual manera, ¿verdad? Hay software que inclusive nos ayuda a la mejor planeación cuando estamos hablando de una empresa del tipo industrial, a la mejor planeación de la organización, en este caso de equipos y maquinarias dentro de un espacio. ¿Por qué? Porque es importante conocer o saber la posición de los equipos y de las máquinas, porque el desplazamiento de una persona de una área de trabajo a otra también implica pérdida de tiempo. Lo que queremos son optimizar tiempos, optimizar recursos y demás. Y un plan, en este caso, de organización, nos va a permitir que evitemos precisamente la pérdida de tiempo, la pérdida, en este caso, de esfuerzos de las personas, nos va a permitir también que podamos trabajar con las personas, con el número de personas de profesionistas, eh, exacto, que no contratemos ni de más ni contratemos de menos. Ahora bien, ¿qué abarca en este caso el área de organización? Bien importante. Abarca, dice, una serie de actividades a realizar. ¿Cuáles son estas actividades? Bueno, nos define las funciones de la empresa y el personal que las llevará a cabo. Bien importante, si algo nos deja, en este caso, la enseñanza de estas empresas certificadas en calidad, que con estos ISOs, es precisamente la elaboración de procedimientos para todas las tareas que involucran una empresa en particular. ¿Qué sucede? Cada uno de estos procedimientos, de acuerdo a tareas, de acuerdo a puestos, me indica cuáles son mis alcances. Es decir, esto me va a limitar mi área de trabajo. No le voy a hacer el trabajo a alguien más, voy a hacer exclusivamente el trabajo por el cual fui contratado y por el cual tengo yo que hacerme responsable. Ahora bien, diseñar la estructura organizacional de la empresa, también muy importante, y de los puntos que a lo mejor no tomamos en cuenta cuando recién estamos emprendiendo un negocio. ¿Quién es la cabeza de la empresa? A lo mejor en algún momento dado pues van a decir, pues yo soy la cabeza,
los pies, el estómago y toda la empresa porque yo soy solo nada más, o sea, voy empezando con mi negocio y no tengo realmente personal a mi cargo. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezas a tener personal? Cuando empiezas a contratar, cuando empiezas a darle sus tareas, que también las mismas personas, tus mismos trabajadores, se pueden llegar a confundir. Si no estás tú, ¿quién es el segundo al mando? Si no estás tú, ¿quién puede tomar decisiones? Si no estás tú, ¿quién puede, en alguna manera, hacer alguna, o tomar dinero, por ejemplo, de la caja chica? O sea, tenemos que dejar bien claro para la organización, por muy pequeña que sea, quién es quién. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer a través de una estructura organizacional, en donde si nosotros somos los dueños, pues entonces nosotros estaremos en la punta, en este caso, de jerárquica, y posteriormente pues el supervisor, a lo mejor el gerente, el director, etcétera, o yo mismo soy el director, ¿verdad? Obviamente, y demás. Y obviamente la última, en lo más bajo de esta jerarquía, pues están las personas, en este caso los obreros, ¿verdad? Obviamente, aunque esté en lo último, pues no quiere decir que sean menos importantes. Todas las ramificaciones de una organización tienen su propio trabajo, su propia tarea que nos permite echar a andar una empresa y obviamente cumplir objetivos. Establecer los perfiles de cada puesto, esto es bien importante. Bien importante. ¿Cuántas veces no hemos nosotros ido a un trabajo y resulta que están varios candidatos al trabajo, pero nos damos cuenta que entre ellos pues está el primo de recursos humanos, o está la novia del gerente, o el hijo del dueño, ¿verdad? Entonces, pues como suele suceder, pues entra el famoso nepotismo, entra el influyentismo y tal cual, cosa que pues pasa desgraciadamente, pero no debiera de ser. ¿Qué es lo que nos va a permitir saber qué es lo que estamos buscando para cada puesto? Específicamente esto, los perfiles. Yo no voy a contratar a un nutriólogo para que se haga cargo del área de mercadotecnia, ni tampoco voy a contratar, en este caso, a un veterinario para que supervise o para que realice las actividades de recursos humanos. Entonces, como luego dicen, zapatero a tus zapatos, por eso es importante el saber qué necesito de cada puesto, qué es lo que necesito que la persona tenga como habilidades, como conocimientos y demás. Ahora bien, elaborar los manuales operativos de cada área funcional, importantísimo. Si tú no tienes tiempo de capacitar a tu personal, un manual operativo lo puede hacer por ti. Se lo puedes facilitar para que se lo lleve a su casa, para que lo lea o ahí mismo lo vaya estudiando, pero de modo que la persona sepa exactamente de manera escrita y de manera formal, obviamente, cuáles son sus actividades. Como les digo, hay muchos procedimientos que también te dan referencia hacia otros más, o tienen relación con otros procedimientos o con otros documentos más, que te permiten de alguna manera darte una idea cada vez más precisa de cuáles son tus labores. Probablemente en el área donde te encuentras ocupen a lo mejor algunos formatos, ocupen a lo mejor como algunos procedimientos específicos o el uso de alguna maquinaria, y todo ese tipo de detalles lo puedes tú encontrar también dentro de manuales. El uso de una maquinaria, como les digo, el llenado de un formato específico, etcétera. Y esto, les vuelvo a repetir, nos puede apoyar en mucho a un elemento nuevo dentro de la organización. ¿Para qué? Pues para que la persona se vaya de una vez familiarizando con su puesto y con lo que tiene que hacer. Diseñar el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ya nos queda menos de un minuto para esta sesión. Regresamos y damos por terminado el material que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias, chicos, y los veo en un ratito más. Gracias. Igualmente, maestra.